Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta, también por distintas cableras en el Ecuador y el mundo. Y en lo internacional, a través de la transmisión que hacemos en Facebook Live por el Noticiero 1. A semana seguida tratamos aquí si una mujer violada debe ir hasta 2 años a prisión porque se practica un aborto o debe quitarse la pena que existe para este caso. A semana seguida. Lo hago no solo porque es un tema tan complejo y delicado que no puede ser agotado en una hora, sino para evitar un vicio frecuente del periodismo: falta de seguimiento, actualidad sobre profundidad. Respondo así también al clamor de cientos de ciudadanos con sus pedidos para ampliar, completar y enriquecer los argumentos expuestos en la emisión anterior. Veamos entonces un primer fragmento de lo dicho aquí por el ginecólogo Francisco Mena Silva y las abogadas Silvia Buendía e Inés Manzano. ¿Existe un efecto postraumático en la mujer que aborta un hijo violado? Los dos extremos, ¿no? Unos se liberan de este trauma y la otra es que eventualmente no pueden despertarse al día siguiente porque sienten el remordimiento. En el tema de salvaguardar la vida, yo no puedo hacer de casos de violación, que son la excepción, la regla general. Que no estamos hablando de eso. Ya la mujer violada abortó. Ya no tienes nada más que decidir si va presa o no va presa. Y ese es el tema. Lo que se está decidiendo ahora es, ¿vas a ir hasta 2 años presa o no lo vas a hacer? Que la adopción, que cómo te vas a sentir. Que... Está matando a alguien. O sea, está matando a un ser humano que tiene la posibilidad de desarrollarse, que es un ser humano que te necesita. Para empezar, pido entonces a mis invitados de esta segunda parte del tema que comenzamos en esa primera, un concepto inicial, solo una breve idea de su posición frente a la reforma que se debate en la Asamblea al COIP, despenalizar el aborto en caso de violación. Asambleísta Vilma Andrade, líder de la Izquierda Democrática, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. He decidido luchar voto a voto para que en la Asamblea Nacional consigamos realmente despenalizar el aborto por violación. El crimen más abominable, cruel y destructivo que existe para una mujer es la violación. Y si por desgracia se queda embarazada, el país ha dado las espaldas a este Estado insensible y lo único que hace es que continúe con el embarazo, lo cual perpetúa una cadena de pobreza porque justamente el 100% de las niñas y adolescentes que son violadas en su entorno familiar son pobres y no tienen más que otra salida, que si no, si se interrumpen el embarazo, van presas por 2 años. Gracias, hasta ahí nomás. Al comenzar su siguiente exposición tendrá usted 2 minutos sin interrupciones para desarrollar este concepto. Ahora, su posición frente al mismo tema. Sonia María Crespo, de la Fundación Familia y Futuro. Bienvenida. Buenas noches, Carlos, y muchísimas gracias. La pregunta que me hago yo y se la quiero plantear a todas las personas que nos escuchan es: ¿qué ser humano es digno de vivir o de morir? ¿Quién decide la vida o la muerte de otro ser humano? Y estamos hablando de niños y niñas que han sido concebidos y que deberían nacer. El aborto debe ser penalizado en todas las circunstancias. Y en el Ecuador no existe la pena de muerte, ni para una persona nacida, como tampoco para una persona que está por nacer. Las dos son personas. Gracias, Ana María Crespo. Apasionante. Doctor Ramiro García Falconi, presidente del Colegio de Abogados, su primera definición ante el tema que nos convoca. Bienvenido.
Gracias, Carlos. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, creo que penalizar el aborto cometido por una persona que ha sido violada es ilegítimo desde cualquier punto de vista jurídico. Desde los derechos humanos constituye una doble victimización. Desde el derecho constitucional implica no solamente responsabilizar penalmente a la víctima de un delito, sino además mantener un tipo penal que solamente puede ser cometido por una persona que pertenece a un género específico. Y por otro lado, desde el ámbito penal, la culpabilidad penal requiere la exigibilidad de otra conducta. La pregunta es, ¿puede exigirse a una persona que ha sido víctima de violación el mantener ese producto de la violación? O peor todavía, ¿puede penalizarse y encarcelarse a una persona que ha sido víctima de violación si decide interrumpir la gestación producto de esa violación? Ya. Creo que la respuesta en eso entramos resulta enseguida. obvia por sí sola. En eso entramos enseguida. No me entendieron lo que quise decir o no me expliqué, pero no importa. Les voy a descontar los minutos después. Concluimos esta primera ronda de opiniones para explicarles luego, en 2 minutos, luego en 2 minutos sin interrupciones, en los conceptos que acaban de exponer. Ahora, doctor César Coronel Jones, ¿de qué manera sintetiza usted su posición frente al tema que nos convoca? Bienvenido. Muchas gracias. No se ayuda a la víctima de un crimen autorizándola para que ella cometa otro. Esa es mi síntesis. Bien. Expuesto una primera idea por cada uno de ustedes, veamos la sorpresiva y conmovedora intervención de la asambleísta María Mercedes Cuesta, quien partió de su experiencia íntima de víctima de violación para sustentar su cambio de posición. Ahora ella está a favor de la despenalización del aborto en caso de violación. Si ustedes me dicen a mí qué pienso sobre el aborto, lo digo claro y fuerte. Defiendo la vida desde la concepción. Es una vida humana. Pero si ustedes me preguntan, como mujer, víctima de una violación y de abuso sistemático, no puedo condenar a una mujer violada. No puedo ser inhumana y no puedo enviar a la cárcel a la víctima de un delito que es uno de los más atroces que una mujer puede vivir. ¿Cómo puedo encarcelar a una mujer que se la ha violentado? Que muchas de ellas no hablan por miedo. Ahora sí, antes de abrir el debate entre nuestros panelistas, pediré a cada uno de ellos, como anticipé, para desarrollar la tesis que expusieron preliminarmente, durante 2 minutos sin interrupciones, en el mismo orden, intervenir y responder luego unas pocas preguntas mías individualmente, para en el bloque final de este encuentro veraz moderar en cambio el intercambio entre ellos. Cuando falten 10 segundos, se lo recuerdo, Vilma, adelante, asambleísta. Lo más importante que nos debe llevar a reflexionar son las cifras, porque si bien la narración que fue desgarradora para quienes estuvimos en el pleno y para quienes luego, como en mi caso, que guardo una amistad con María Mercedes, somos del mismo bloque y le di un abrazo con mi admiración, pero también con mi solidaridad. Y después juntas, después de enjugarnos lágrimas, decidimos seguir luchando para despenalizar el aborto, porque esa es una voz en la Asamblea. Pero de acuerdo a las cifras del INEC, hay 515.383 niñas y adolescentes tuvieron parto durante los últimos 10 años. Las mismas cifras del INEC y también de las fiscalías señalan que 1 de cada 4 de estos embarazos de adolescentes son productos de violación. Es decir, tenemos una cifra desgarradora. 130.000 niñas y adolescentes tienen partos producto de una violación. Han sido además judicializadas y presas 382 mujeres en este momento, están presas. Y me pregunto, y le pregunto a quienes están en la otra orilla, ¿qué han hecho por esas niñas que sufren una cadena de pobreza? 20.190 embarazos de menores de 14 años, es decir, niñas que ni su cuerpo ni su útero estaba listo para el embarazo y peor aún para dar a luz.
Todos esos casos han tenido partos difíciles, con procesos de anemia y también después inclusive con graves consecuencias ya de ese ser que ha dado a luz. 10 segundos. Nosotros creemos que sobre esa base el Estado no puede ser ya el que dé la espalda, ni la Asamblea tampoco. Esto es un tema de salud pública porque se le está negando la atención de vida integral que ya en otros países se la da y que ha bajado sobre todo la mortalidad de la madre. Hoy los casos de aborto clandestino son la tercera causa de muerte de las mujeres en el Ecuador. Ahora sí, concluyeron sus 2 minutos. Vamos sobre lo que me acaba de decir. Su soporte es principalmente la estadística para argumentar a favor de su tesis. El hecho de que hayan existido este número de niñas embarazadas, 130.000, de 515.383 niñas adolescentes, de las cuales hay 382 mujeres presas, en fin, justifica que ellas, por ser víctimas de un crimen, cometan lo que en la Constitución está definido como otro crimen y prohibido también. Pero tenemos que tomar en consideración algo, que la misma Constitución y la ley, por ejemplo, hace excepciones cuando se produce un asesinato, un crimen, por defensa propia, por defensa legítima. Y en este caso, no puede ser que nuestro país siga manteniendo esta penalización cuando en Estados Unidos se despenalizó en 1972. Asambleísta, en Chile, la defensa propia cabría, la defensa propia cabría en este caso si fuera el violador. Ella se está defendiendo, entre comillas, del embarazo producto de la violación, es decir, de una vida, uno le llaman ser, Sonia Amalia llamó niño, persona, de una vida indefensa dentro de su cuerpo. Lo que pasa es que no podemos revictimizar a la víctima. Estamos hablando de víctimas por violación, de los embarazos producto de violación, y creo que eso hay que centrarnos en el debate. Nosotros creemos que no se le puede, reitero, revictimizar a la víctima que ya pasa a haber sufrido este desgarrador y este crimen execrable, y que encima más le obliguemos, el Estado le obliga, no le da alternativa. Además, no es que todas las niñas y adolescentes estarán obligadas a abortar, no, le estamos dando una opción de vida, sobre todo porque estos son los casos reportados. Y me pregunto, Carlos, y a todos en esta discusión, ¿qué pasa con aquellos que no se reportan? Hasta ahí su punto de vista. Tenemos de los casos que sí, van en a eso la entramos salud luego. pública. No, lleguemos hasta ahí. Yo te dije en el programa anterior que había un subregistro. Tengo que proseguir con Sonia María Crespo, porque las preguntas que usted se hace, o hace que las responda ella si quiere, porque tiene una posición contrapuesta. Sus primeros 2 minutos, sin interrupciones mías, para desarrollar la tesis que inicialmente expuso. Sí, Carlos, muchas gracias antes que nada por tomar tan en serio este tema, que realmente lo es, y es muy preocupante. Hago un paréntesis para decir que efectivamente la exposición de María Mercedes Cuesta nos impactó a todos. María Mercedes es una amiga muy querida, es mi comadre, y conocía yo de este abuso a ella, y me solidarizo con su dolor, como siempre lo he hecho. Sin embargo, pienso yo que me queda clarísimo que Vilma Andrade y muchas asambleístas y muchas activistas pro aborto no están persiguiendo despenalizar el aborto solamente en caso de violación. Ellas están buscando la despenalización del aborto en el Ecuador. Su discurso de sus 2 minutos en este momento me lo ha confirmado. Y si nosotros leemos claramente lo que dice el artículo que pretende la reforma al COIP, están no solamente hablando de aborto por violación, están hablando de permitir el aborto en caso de inseminación no consentida. Yo quisiera que alguien me explique un poco esto. Cuando una pareja de esposos, de amigobios, novios o cualquier relación que tengan, de forma consentida, tienen una relación sexual y producto de ello hay un embarazo no consentido, es decir, yo no pensaba quedarme embarazada, ¿esa es una inseminación no consentida? Quiere decir que con este artículo, con esta propuesta de artículo, estamos aprobando el aborto en todas sus formas en el Ecuador, y personas como Vilma Andrade
y otras asambleístas están agarrándose de un drama humano como el de María Mercedes Cuesta para sensibilizarnos del aborto por violación, cuando en realidad es una mínima parte de la población la que está experimentando esta situación. Ahora con mis preguntas y desarrollar sus respuestas. El programa es para debatir una de las 5 causales que se piensan despenalizar. No nos vayamos de ahí, pero tampoco puedo eludir la cita que usted hace. ¿Ha dicho usted que se agarran del caso más dramático para expandirlo a otros? Así es, para utilizarlo de paraguas, porque el artículo dice, en caso de violación, de incesto, de estupro, de malformación, ojo, ¿quién va a decidir cuando un niño tiene una malformación y es digno de vivir o no vivir? Médicamente eso ya es posible. Sí, pero médicamente también la madre si quiere tener un hijo con esas limitaciones o no. Así es. ¿Quién decide? ¿Y si es vida para ese niño venir con esas malformaciones? Así, ¿quién decide eso, plena? Carlos? La madre. La madre está en condiciones de decidir que su hijo debe o no vivir. ¿Tú no estarías en condiciones de decidir si ese fuera tu dilema? Yo estoy en condiciones de decidir. ¿Qué decidirías? Ya sé. ¿Tú no estarías en condiciones de decidir si ese fuera tu dilema? Yo estaría en condiciones de decidir si quiero o no tener una relación sexual producto de la cual tenga un hijo. Pero una vez que un hijo es concebido, ese hijo no me pertenece, es un ser humano distinto a mí. Yo no puedo decidir por la vida de ese ser humano. ¿Hijo de quién es? Es hijo mío, pero es un ser humano con su propia identidad. A eso iba. No es mi apéndice, no es un órgano mío. En la primera intervención le llamaste niño y persona. Así es. No ha nacido todavía, no puede ser ni niño ni persona. No podemos negar la humanidad de un niño que está por nacer. Desde el momento de la concepción, y las leyes lo protegen, la Constitución en el artículo 45, por el que luchamos tan fuertemente en el año 2008, y que gracias a esa pelea y esa confrontación muy fuerte que se dio en el Ecuador, se pudo salvar ese artículo 45 y permitir que los niños sean protegidos desde el instante de la concepción y darles la humanidad. ¿Por qué hoy estamos cuestionándolo? Cuando tú haces notar que esta es una de las 5 causales que se piensan reformar para ampliar las causales del aborto, y si tu objeción mayor es a esta, ¿te parecería bien como reforma que se saque esa y solo se trate esa, como estamos haciendo en este programa, y las otras, dadas las complejidades que acabas de exponer ahorita, no? A mí me parecería más honesto de parte de quienes promueven el aborto y están detrás de legalizarlo en el Ecuador. Me parecería más honesto que ellos plantearan una propuesta de ley que solamente hablara del aborto por violación. Me parecería más honesto, no necesariamente que esté de acuerdo o no, pero más honesto. Y no tratar de esconderse debajo de este drama de una mujer violada, que es un drama con el que nos sensibilizamos y con el que tenemos que hacer algo al respecto. Y de hecho lo estamos haciendo en la fundación en la que trabajo. Ya hablaremos después de eso. Vamos con los 2 minutos sin interrupciones mías, doctor Ramiro García Falconi. Adelante. Gracias. Bueno, yo creo que a este debate hay que sacarle un poco el componente sentimental y también el componente religioso que evidentemente está presente de parte de quienes se autocalifican de provida, que realmente es pro muerte de las madres en centros clandestinos. Epistemológicamente, primero, no podemos hablar de inseminación o asimilar inseminación a una relación sexual de la cual una persona resulta embarazada. Cuando se habla de inseminación no consentida, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a lo que sucedió en la Guerra de los Balcanes, en donde se secuestraba a las mujeres bajo criterios de limpieza étnica, se las adormecía y luego se aplicaba métodos de inseminación externos no consentidos a efecto de que las mujeres de un grupo étnico específico tengan un hijo de otro grupo étnico. A esto nos referimos con inseminación, así que no tiene sentido confundir y tratar de asimilar inseminación con una relación sexual normal de la cual una persona resulta embarazada. Por otro lado, el otro error epistemológico en el que se incurre es el de confundir los umbrales de protección de vida. Nadie discute la protección de la vida desde la concepción. Lo que se discute son los umbrales de protección de acuerdo a la etapa de formación. No se puede confundir cigoto y feto con persona, porque de lo contrario estaríamos confundiendo semilla con árbol y estaríamos diciendo que 50 semillas son un bosque. Eso no tiene sentido. Entonces, yo creo que hay que darle también un poco de racionalidad al debate, a la discusión, y ponderar si es que la vida del cigoto puede tener un mayor valor que el proyecto de vida de la mujer que ha sido víctima de violación y que
de mantenerse la legislación como está, estaría forzada a continuar con su gestación. Eso es lo que tenemos que pensar. Como decía hace un momento, desde los derechos humanos esto implica una doble victimización, una revictimización de la mujer que ha sido víctima de violación. Desde el derecho constitucional, aparte de victimizar, aparte de hacerle a la víctima responsable penalmente, implica mantener un tipo penal que claramente solamente puede ser cometido por los miembros de un género específico, y desde el derecho penal implica incumplir todos los criterios de culpabilidad penal no se que se basan. Dele suave, tenemos más tiempo por eso, no me diga todo lo que tiene que ser ahorita. Dele suave, tranquilo, ya han pasado los 2 minutos. Hay muchos más argumentos todavía. Usted puede dar una conferencia en una hora, yo sé, pero esto es una entrevista, ya no una conferencia. Ok, déjame preguntar ahora. Primero, ¿cómo compara usted la semilla de un árbol con el germen de vida de un ser humano, por Dios? A ver, estamos hablando de seres vivos en diferentes fases de formación. ¿Comparable un árbol como semilla con un ser humano en condición de cigoto? A ver, el cigoto... primero, la trampa lingüística es justamente utilizar el término ser humano para englobar a todos. Ok, no lo uso. Entonces, claro, no lo uso para que no me diga tramposo. No lo uso para que no me diga tramposo. Doctor, de acuerdo. Retiro lo del ser humano. Si metemos a cigoto y a persona dentro del ser humano, entonces vamos a calificar a todas las formas de aborto, inclusive las que están actualmente legalizadas, como asesinato. Ya le dije que no. Ya le dije que... Doctor, un ratito. Ya le dije que retiro lo dicho para que no me diga tramposo. Okay. Bueno, no ser humano. Espérese un ratito, ahora sí. Vida humana versus vida vegetal. Bueno, entonces, claro, también tendríamos que calificar a una masturbación como genocidio. Y no le digo lo que sería un sexo oral. Así que... ¿Puedo explicar por qué no? Porque en el caso de la masturbación no hay la conjunción del espermatozoide con el óvulo, pues. No, pues, pero si usted le va a dar la condición de humanidad y de alma a cualquier forma de vida generada externamente o generada hacia la procreación, entonces podemos tranquilamente ir hacia ese tipo de... Y ojo, con esos mismos argumentos, durante mucho tiempo la masturbación estuvo penalizada. Ya, lo otro. Con los mismos argumentos que usted nos acaba de dar. No nos vayamos de la discusión, lo otro. No nos desviemos del tema. No nos desviamos, usted fue el que trató eso. Perfecto. Y yo le hice una acotación. Volvemos. La otra cosa fundamental que usted dijo, no sé si exactamente las mismas palabras, pero tomé nota. Hay que describir los umbrales de protección de acuerdo a las etapas de formación. ¿Qué significa eso? Ojo, a ver, una cosa. El derecho a la vida como absoluto, que fue muy defendido, por ejemplo, en la Edad Media, ha sido puesto en cuestionamiento por la filosofía del derecho en el siglo XX, a propósito no solamente del aborto, también la eutanasia. ¿Se puede obligar a una persona que está viviendo dolores insoportables, una forma inhumana de vida, se puede obligar a que continúe viviendo en esas condiciones y no prestarle la asistencia que él requiera o que sus parientes requieran para terminar con ese sufrimiento? Bien, enseguida humano seguimos con eso. Disculpe que lo tenga que interrumpir porque su tiempo concluyó. Habrá otras intervenciones. Vamos suave, por favor. Y la verdad es que es molesto esto porque como estamos a distancia no podemos intercambiar como se hace con la presencia aquí. Me disculpo con ustedes y con los televidentes porque parece más que impertinente mi interrupción. Sus 2 minutos, doctor César Coronel Jones. Bueno, muchas gracias. Bueno, efectivamente el punto crítico aquí es que el derecho a la vida es un derecho fundamental y es un derecho fundante. Es decir, sin vida no puede haber otros derechos. Entonces es un derecho anterior a todos. Por eso es que tiene que ser protegido absolutamente. Y así es protegido absolutamente en la Constitución ecuatoriana. En la Constitución ecuatoriana se protege la vida desde la concepción. Y por cierto, el artículo 45, numeral 1, se encuentra dentro del título 2, en el capítulo 3, que habla de los derechos de las personas. Son personas para los efectos constitucionales desde que se produce la concepción. Otra cosa es la persona para efectos patrimoniales en el Código Civil. Aquí estamos hablando de algo fundamental. Y no solo de la Constitución ecuatoriana, también el Pacto de Derechos Humanos Interamericano dice lo mismo. Se protege la vida, sí, se protege la vida desde la concepción. Ya se lo voy a leer si es necesario. Entonces, cuando se plantea este debate como que de lo que se trata es exclusivamente
de proteger o tener compasión de las mujeres que han sido objeto de violación, se lo está planteando mal. Ese es un recurso retórico, es un caballo de Troya para atentar contra el derecho a la vida. En primer lugar, yo le voy a hacer una pregunta que lo explica todo. Si una mujer que ha sido víctima de violación y tiene al niño a los 4 años de edad, cuando ya este niño está caminando y hablando, segundos, ¿podría matarlo? Te va a decir que no. Los umbrales, ¿no? ¿Cuándo son los umbrales? ¿Al año? ¿A los 7 meses de embarazo? No. Ya, la vida se protege absolutamente. Profundicemos eso. Usted ha dicho que la Constitución no permite interrumpir la vida o atentar contra la vida, pero no es cierto. Hay 2 casos en que lo permite. En el caso, mejor dicho, en que no lo penaliza, me expresé mal. En que no lo penaliza, en el caso de una mujer embarazada con incapacidad mental y en el caso de que ese embarazo atente contra la salud de la madre. Entonces, ya hay 2 causales de aborto despenalizadas en la Constitución. No, en la Constitución no está eso, y la Constitución derogó esos artículos porque son opuestos, pues esos artículos están en el Código Penal y han estado del año 1936, porque el Código Penal 45 de la Constitución, cuando habla de los niños y de la familia, dice que el derecho a la vida se garantizará en todas sus instancias, pero el 43, en la parte 3, y eso me lo hizo notar aquí en el programa pasado, cuando yo le leí, inclusive no me acordaba que lo que había leído, que tiene prioridad sobre aquello la salud de la mujer. Pero usted tiene que hacer una interpretación sistemática, y precisamente a eso es a lo que me refiero cuando le digo que esos artículos del Código Penal están derogados porque son contrarios a la Constitución. Pues, ¿cómo va a haber protección al derecho a la vida desde la concepción y al mismo tiempo autorizarse en estas 2 causales que hoy día están admitidas? Sí, todo lo que se opone a la Constitución es ineficaz jurídicamente. O sea, lo que existe eso en el COIP no sería aplicable, bueno, si alguien lo quisiera usar. Está en contra de la Constitución, obviamente, pues. Okay. Quedó derogado tácitamente, expresamente. Ya, hasta aquí mis preguntas. Enseguida vamos con las de nuestros panelistas de entre sí y las réplicas y acotaciones a lo que se acaba de decir. Estamos en un encuentro veraz, que es un debate apasionante sobre un tema clave que debate la Asamblea ahora en primera y luego será en segunda. Despenalizar el aborto por violación. Este es el segundo programa que hacemos a semana seguida sobre despenalizar el aborto por violación, una de las 5 causales que está tratando la Asamblea para una reforma legal. Retornamos con los comentarios, réplicas o objeciones de Vilma Andrade. Adelante. Y me gustaría que profundicemos un poquito más sobre el tema que se ha señalado del texto constitucional. Ninguno de los derechos que establece la Constitución son rígidos, son estables, son permanentes. Eso se pueden lógicamente modificar y ampliar, como efectivamente ya establece el artículo de la Constitución que permite, como ya bien lo señaló Carlos, el hecho de que se puede permitir el aborto en casos de violación a una persona con discapacidad mental. Aquí lo que estamos es ampliando esos derechos y ampliando ese derecho efectivamente para los casos de violación. Yo quiero centrarme también en seguir dando cifras. De las mujeres que son violadas, niñas y adolescentes, fundamentalmente, en el 70% son de su entorno familiar. Es decir, son víctimas de violación del padrastro, del padre, del abuelo, del primo, del hermano. Y esos casos muchas veces no se denuncian, no se logran realmente llegar a judicializar porque la madre o el familiar protege realmente el que el familiar que ha sido el que cometió el delito vaya preso por 22 Lleguemos años. Hasta ahí, asambleísta. Lleguemos hasta ahí. O pueda, dependiendo del caso ampliado. Gracias. Sonia María Crespo, sobre este punto. Perdóneme, hasta ahí. Me parece increíble cómo se repite lo que ocurre en la familia, se está repitiendo en la sociedad. Estamos todos señalando al niño, al más inocente, y sin embargo nadie está señalando al violador. Exactamente lo que acaba de decir la asambleísta, ¿no? Se protege al violador en la familia,
estamos protegiendo al violador también con las leyes, con la legislación. En la Asamblea Nacional nadie está hablando de qué vamos a hacer con ese hombre, con ese abusador que ha maltratado a una mujer, que le ha hecho una violencia sexual, que producto de eso probablemente ha quedado embarazada o no. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es posible que en el Ecuador estemos debatiendo de perseguir al inocente, que es este niño? Y no me van a decir que este niño, a ver si la cámara me ayuda. Sin duda. Que este niño que tiene 11 semanas de gestación, no me van a decir que esto no es un ser humano, que esto no es un niño o una niña que tiene brazos, piernas, uñas, ojos, nariz, ADN propio, un destino. Esta persona, no me van a decir que no es un ser humano. A la vez, lleguemos hasta allí. Ok. No, después más, alternemos. Doctor Ramiro García Falconi, adelante. Gracias. Bueno, yo creo que hay que hacer un par de precisiones urgentes. Hace un momento se señalaba que con esta reforma se protege al violador. Eso es mentira. Porque acá el hecho de que se despenalice el aborto por violación, es decir, que a la víctima de la violación no se la procese penalmente si decide abortar, de ninguna manera exime de responsabilidad penal al violador. Eso no es verdad. Tampoco es verdad que con esto se obliga a abortar. Nadie está obligado a abortar, todo lo contrario. La protección de la vida se garantiza desde la concepción, lo que significa que nadie puede ser obligado a abortar, lo que significa que además el Estado debe generar las condiciones adecuadas como para que la persona que decida continuar con su embarazo lo pueda hacer. Aquí lo que estamos debatiendo es si la víctima de una violación debe ser penalizada, debe ser responsabilizada penalmente. Eso, no confundir lo otro. En cuanto a lo dicho por el doctor Coronel, a quien respeto mucho, pero no es verdad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya establecido que existe una protección absoluta de la vida desde la concepción. Todo lo contrario. Le invito a revisar el caso Artavia Murillo versus Costa Rica y usted va a ver que la Corte Interamericana, en sentencia de fondo, establece justamente los umbrales diferentes de protección que debe respetarse, digamos, o que debe establecerse a la hora de analizarse la interrupción de la gestación. Gracias, doctor. Tampoco es verdad que el derecho internacional haya hablado de una protección. Luego seguimos con usted. Hasta ahí. ¿Ya? Okay. Muy amable. Doctor César Coronel Jones. Muchas gracias. Yo también respeto mucho al doctor García Falconi. Es un gran jurista y está contribuyendo a que por fin tengamos una buena Corte Constitucional en el Ecuador. Eso es algo muy meritorio. Pero bueno, ya me imaginaba que iba a citar este caso de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derecho. Pero ese es un caso en el cual se trataba de la fertilización in vitro, no directamente del tema del aborto en primer lugar. En mi opinión, equivocado, se va más allá de lo que dice el texto de la Convención. Yo lo que me he referido al texto de la Convención, y el artículo 4, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. ¿Le puedo hacer una acotación? Más claro. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Ese ser concebido allí no es todavía una persona, si bien es vida humana. Ya le dije que en el caso del Ecuador esto está recontra claro porque está el artículo 45 al hablar de los derechos de las personas. Obviamente que es una persona, si no, ¿para qué vamos a hablar de la concepción? Y le repito, una cosa es la persona para efectos patrimoniales, otra desde el punto de vista filosófico. Allí hay vida. ¿Quién determina eso? ¿Quién decide esa discusión o esa división del concepto o esa categorización del concepto? Bueno, hay vida o no hay vida desde la concepción, es una cuestión médicamente demostrada. ¿No? Eso no estamos discutiendo. Entonces, por eso, hay vida, y si hay vida es una persona, porque ¿qué otra cosa puede ser? Ya, ok. Pero, bueno, hay algunas otras cositas ya vamos, déjeme hacer una segunda pausa aquí, porque esto también tiene auspiciantes, que eso es lo que hace posible que los convoque ustedes para este apasionante debate. Enseguida seguimos con Vilma Andrade, asambleísta de la ID, Ramiro García Falconi, del Colegio de Abogados de Pichincha, su presidente, Sonia María Crespo, de la Fundación Familia y Futuro, y el jurista César Coronel Jones. Antes de retomar el segundo programa sobre despenalización del aborto por violación y la segunda parte del debate que han empezado a protagonizar nuestros invitados, aportemos un elemento de juicio más. Lo que dijo también en la semana que transcurrió
la asambleísta Viviana Bonilla en defensa de su tesis, que es contrapuesta a la que escuchamos hace pocos instantes de otra colega suya, aunque no coidearia, María Mercedes Cuesta. Si entran 2 personas vivas a un quirófano y solo una sale viva y la otra persona termina en una funda, en el tacho de la basura, ¿eso es una política pública de salud? ¿Esa es la política pública de salud que queremos implementar en nuestro país? El aborto, insisto, no es la principal causa de muerte de la mujer en el Ecuador y tampoco es la principal causa de muerte materna en el Ecuador. Y lo que tenemos que hacer es que tienen que sincerar las cifras para que los asambleístas y el país conozcan cuál es la real problemática de la salud pública en el Ecuador. Me rehúso a pensar que matar a este ser inocente dentro del vientre de la madre sea la solución para los problemas de violencia sexual en el país. Me rehúso a pensar que no se pueden salvar las 2 vidas. Con ese aporte conmovedor también de la vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, retomamos el debate. Adelante, Vilma Andrade. Yo creo que aquí cabe también señalar que nuestra lucha frente a lo que ya se ha presentado viene mucho más de este debate. Estuvimos en la Comisión de Justicia presentando toda una argumentación para que protejamos también la vida de estas niñas que son obligadas en definitiva a tener un parto y que es una cadena de pobreza que no hemos sido capaces de romper y que le estamos dando una posibilidad realmente de poder interrumpir ese embarazo. Aquí no sé, claro que las cifras y la data no es suficiente, pero sí podemos darnos cuenta, de acuerdo a lo que establece el sistema de salud, que el 100% de las niñas, adolescentes o mujeres que acuden al sistema de salud por abortos provocados, inducidos o por abortos espontáneos son pobres. ¡Qué casualidad! El 100% son pobres. Es decir, estamos condenando también a una cadena de pobreza y estamos destruyendo la vida de esa niña, de esa adolescente, que fruto de una violación llega a ser madre y definitivamente no puede construir su vida. Estamos destruyendo la vida, el futuro, estamos destruyendo lo más valioso que tiene nuestra sociedad, que es una niñez y una juventud. Prosigamos ahora con el comentario a esta exposición suya de Sonia María Crespo. Sí, estamos escuchando de niñas y adolescentes embarazadas. Una niña y una adolescente no va a la cárcel, por si acaso. O sea que aquí el debate no es si estamos mandando presas a las niñas embarazadas que deciden abortar, porque los niños, y lo dirá el doctor Coronel, las niñas y las adolescentes no van a la cárcel, simplemente por la edad que tienen. Así que volvemos nuevamente a tomar un discurso sensible como este para manipular un poco la opinión pública. Aquí de lo que estamos hablando es si realmente una persona que está embarazada, una mujer que está embarazada, tenga la edad que tenga, tiene derecho, porque no existe internacionalmente en ninguna parte del mundo un derecho a deshacerse de otra vida. Como yo no tengo derecho de matarte, tampoco tengo derecho de matar a un hijo. Entonces, si no hay este derecho, ¿por qué estamos debatiendo en base a base de situaciones susceptibles? Y quiero también rebatirle a la asambleísta sobre las causas de muerte. Ella decía que estaban entre las primeras causas de muerte el aborto en la mujer. Tenemos aquí datos del INEC del año 2017. Las 10 principales causas de muerte femenina, ninguna dice aborto. Lo que estoy leyendo yo es que las mujeres están muriendo por enfermedades isquémicas del corazón, relacionadas con el corazón, la diabetes, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas, influenza y neumonía, cirrosis, etcétera. No voy a seguir con la lista. Pero entre las 10, 12, 15 causas que presenta el INEC, no está el aborto. Prosigamos, lleguemos hasta ahí. Prosigamos con el doctor Ramiro García Falconi. Adelante. Bueno, creo que otra vez hay que poner las cosas un poco en contexto y nuevamente hacemos trampa lingüística. Sí, es verdad, el aborto no es una de las 10 primeras causas de muerte de la mujer. Es la tercera causa de muerte materno-infantil. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado,
Si es que tenemos más de 500.000 adolescentes entre 15 y 20 años, y ojo que ahí sí pueden ir presas, pero no solamente eso, una persona de 15 años que comete un delito no va a la cárcel, va a un centro, una especie de centro de rehabilitación de menores, son como centros de reeducación. Sí hay posibilidad de procesamiento, pero más allá de eso, una persona de 18, 19, 20, que ha sido violada, si estamos hablando de más de 500.000 embarazos, de los cuales casi 130.000 son productos de violación, sí es un problema de salud pública. Me parece a mí, la verdad, un poco hipócrita como sociedad decir no pasa nada, tenemos que dejar la legislación así tal cual está y sigan nomás abortando clandestinamente, sigan nomás dañando porque además no solamente es el tema de la muerte, las condiciones físicas, las condiciones sanitarias en las que se producen estos abortos clandestinos son terribles y obviamente siempre van a afectar a las más pobres. Bien, porque las que tienen plata se van a Miami y abortan en una clínica sin ningún problema. Ya, tendremos una intervención adicional para proseguir. Gracias, doctor. Tendremos una adicional para completar lo que acaba de exponer. Su intervención, doctor César Coronel Jones. Bueno, hay una cosa que debemos tener presente, ¿no? El ser humano no es solamente cuerpo, ¿no? Es espíritu, es psicología, hay una moral. Es más fácil, señor Vera, sacar del vientre materno al ser humano que sacárselo de la cabeza, que sacárselo de la conciencia a la madre. La verdadera revictimización es decirle a la víctima de una violación que el camino es matar a su hijo, que el camino es asesinarlo. Eso no se le va a borrar fácilmente de la mente, eso no va a borrársele fácilmente de su conciencia. Y lo que puede ocurrir, y ocurre de hecho, es que entre esos traumas se produce un verdadero envilecimiento del ser humano y la mujer pasa ella misma a considerar que es un objeto y que ha sido un objeto y puede ser utilizada así. No. Hay que darle dignidad, hay que tener la verdadera compasión y hacerle entender la importancia de llevar un hijo en su vientre y que ese hijo tiene unos derechos que tienen que ser respetados y tienen que ser protegidos antes que nada por ella misma. Esto último que usted acaba de decir responde a una pregunta que contestó en el programa anterior el ginecólogo Francisco Mena Silva. Cuando yo le preguntaba, y usted acaba de contestarla, ¿qué es menos malo? ¿Qué es peor? ¿Qué daña más a una mujer? En todos los sentidos que usted ha descrito, mentalmente, físicamente. El pasar por la tortura de tener un hijo no querido, 9 meses por violación, es el tema que estamos discutiendo, o el pasar por el cargo de conciencia, ¿cómo llamarle? ¿Por el dolor? ¿Por la tragedia de alguien que se engendró en su vientre, cortarle la vida? Ese trauma, gracias. Ese criterio que usted saca, ¿es su opinión o está basado en estudios científicos estadísticos? Bueno, en primer lugar me parece a mí una observación de simple sentido común si reconocemos que el ser humano no es solamente cuerpo. Y por cierto, no es que se trata de que el embarazo sea una verruga o un apéndice o un grano, ¿no? Es un ser humano el que te lleva en el vientre por parte de la madre, ¿no? Entonces, si a una vida humana que depende, eso sí, porque es dependiente mientras esté durante el embarazo de la madre, que la propia madre lo mate. Sí, pero mi pregunta era, ¿por qué dice usted que es más daño para la mujer deshacerse de esa vida que cargarla siendo no querida? Bueno, pues porque usted podrá ver en la psicología que la verdadera solución al dolor es el perdón, es la aceptación, es el amor. No existe otra solución fácil como se pretende hacer creer en esta cultura del descarte, en que ahora ya hasta los niños son descartables. Tendrá que refutar eso, o tendrán que refutar si lo quieren acotar, porque no es estrictamente jurídico el argumento que usted esgrime, sino de otra índole, apelando a que no somos solamente carne, sino también seres espirituales. Tras de esta tercera y última pausa en este apasionante encuentro sobre despenalizar el aborto por violación. Ya regresamos. Antes de retomar la discusión, apasionante, franja, sustentada, argumentada, y de eso me congratulo y agradezco a mis invitados en Quito y en Guayaquil sobre este tema tan delicado. Recurramos a la opinión casual, al azar de la gente sobre este tema cuando lo abordamos en las calles de Quito y Guayaquil.
¿Está usted de acuerdo con que se despenalice el aborto en caso de violación? Pienso que debería ser la sentencia todavía más dura para ese tipo de personas. No sé en caso de violación, pero yo no soy partidaria del aborto. Yo no he visto mujeres que quieran abortar porque ha sido violada. Si mujeres que tienen hijos, a esas deben meterlas presas, que se hacen sacar. No, quitarle la vida, no estoy de acuerdo en eso. Esa también debería ser una decisión muy particular de ella, si quiere o no tener al bebé. Los niños no tienen la culpa de lo que ha pasado, entonces también hay que ver otra solución a eso. No estaría. Casos de violación sí podría hacerlo, pero de ahí no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal vez, bueno, yo sé que el niño no tiene la culpa, pero tal vez la madre, no sé cómo sea lo vaya a tomar, cada persona es totalmente diferente. Repito, esto no es de opinión pública. Esto es un sondeo casual, al azar, para ver qué reacciones tiene la gente de esta discusión apasionante que por lo visto siguen bastante cerca, pero a las cuales les hace falta de uno y otro lado más de elementos de juicio. Vilma Andrade, asambleísta de La Idea, adelante. Yo vuelvo a las cifras. De las 130.000 adolescentes que tuvieron parto estos últimos 10 años, 20.000 son menores de 12 años. Y yo le pregunto al doctor Coronel, ¿usted le puede hacer reflexionar para que esa niña que ha sido violada, víctima de violación y obligada a tener un hijo, que reflexione si puede o no tiene que ser más bien una posibilidad realmente de que se despenalice el aborto? Porque si su madre decide interrumpir el embarazo y decide llevarle a un centro de salud, la madre va detenida, como ya ha habido casos aquí. Entonces no estamos dando ninguna salida, somos una sociedad de doble moral, una sociedad hipócrita que prefiere cerrar los ojos y no importa que esa cadena de pobreza siga, que esas niñas que están cargando otra niña han destruido su vida. Esa vida no importa, esa vida todavía sigue cegada realmente a estos dogmas y a estas posiciones extremistas. Ok, le escuchamos claro. No estamos dando posibilidad de futuro a esa niña madre de 12 años, de 10 años. Tendremos una última intervención. Para sus conclusiones, de paso, preparen lo que quieran decir. Ahorita Sonia María Crespo. Sí, yo quería completar lo que el doctor César Coronel ha hablado. Soy psicoterapeuta de familia y de pareja, tuve mi etapa de periodista y luego estudié en la rama de la psicología. Y por eso me dedico en la fundación al trabajo con mujeres que han abortado, quieren abortar, han sido violadas, jóvenes que están teniendo relaciones sexuales y que de repente se han encontrado con tener un embarazo inesperado. Les quiero hablar de esa evidencia. No te voy a sacar cifras frías, sino de la evidencia de lo vivido y de lo tratado en consultorios de terapia familiar. Las mujeres vienen despedazadas ante la situación de un embarazo inesperado, por violación, por consentimiento, porque cayeron con un amante, porque son menores de edad y no quieren que los padres se enteren, varias situaciones. Cuando una mujer ha optado por un aborto, las secuelas que sufre esta mujer son exactamente iguales que el síndrome postraumático, y eso lo hemos podido comprobar. Y no solamente nosotros, sino nuestros colegas en el mundo entero. Lo que se llama las secuelas posaborto, que algunas personas lo llaman síndrome, no es un síndrome propiamente porque no está en los manuales psiquiátricos, pero tiene las mismas síntomas que un síndrome postraumático. Entonces, ¿qué sufre una mujer? Sufre de una mujer que se da cuenta de lo que ha hecho cuando pasa su crisis, su temor de tener este hijo y se da cuenta que lo ha matado. Toma conciencia, tiene depresión, tiene incapacidad para querer a sus otros hijos, empieza a sentirse irritable, a maltratarlos, incapacidad para tener una relación de pareja estable, muchas caen en alcohol, en dependencia de drogas, intentos de suicidio. Ok, aclaro que usted dijo esto, que es una experiencia que ha vivido de cerca y visto, ¿no? Que le han contado las estadísticas. Doctor Ramiro García Falconi, en Quito, prosiga, por favor. Gracias. Bueno, yo no soy psicólogo y no tengo ninguna experiencia dentro de la psicología en lo profesional, pero afirmar que la secuela psicológica de abortar el producto de una violación
es mayor que la de mantener 9 meses de gestación más toda la vida como hijo al producto de una violación, ojo, acá no estamos hablando de otra vez volvemos a recurrir a los ambajes del idioma, acá no estamos hablando de un embarazo inesperado, estamos hablando de un acceso sexual violento, un acceso sexual no consentido, producto del cual la víctima termina embarazada. Entonces, no confundir las dos cosas. No es que, uy, se me pasó o lo hice en los días que no debía. No. Fue violada, fue accedida sexualmente, por fuerza, por violencia, por amenaza. Y producto de eso, está embarazada. La pregunta es, a una persona que ha sufrido esa victimización, ¿puedo yo procesarle penalmente si decide interrumpir la gestación? Evidentemente, insisto, creo que desde cualquier definición de derechos humanos, derecho constitucional, derecho penal, esto no cabe. Tan es así que la ONU ha calificado el obligar a mantener el producto de una violación como tortura. Yo creo que esos son los elementos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de discutir este tema en específico. Con la misma concesión de ser posible, concisión de ser posible, o concreción, doctor César Coronel Jones. Se supone que la razón de despenalizar el aborto en estos casos de violación es compasión por la víctima. Pero ¿no sería más compasivo hacerle a ella ayudas y recordar que hay mucha gente muy compasiva que, por ejemplo, adopta niños? Y pueden haber políticas públicas que deberían haberla, no solamente para educar en materia de sexualidad, sino para acoger a estas criaturas que sean producto de estas circunstancias. A la asambleísta Vilma Andrade, que veo que le gusta mucho la cifra, le quiero hacer notar, hay más de 50 millones de personas que han muerto desde que se aprobaron las leyes de aborto. Más de los muertos en las 2 guerras mundiales. Esas son estadísticas verdaderamente relevantes. Y no se trata de llevar con hipocresía una situación de defensa de la vida. Hay que ayudar haciendo cosas positivas, o es que la única solución es autorizar a que se mate a la persona que se lleva en las entrañas. No, cinismo es, por ejemplo, eso de cambiar vidas por votos, cuando hay otras soluciones que se deben explorar y se han explorado en otros países y podemos poner nosotros en práctica. Ok. Cualquier concepto final para todos, por favor, inclúyanlo en esta última intervención, no sin responder mi última inquietud también para los 4. Estamos abocados a esa reforma, va a venir un segundo debate. De lo que dicen las fuerzas parlamentarias hasta ahora, la mayoría tienen la tesis que se llama pro vida y estarían opuestos, por lo menos a esta reforma de las 5 que se piensan usar para despenalizar el aborto. Asambleísta Vilma Andrade, ¿cuál es su posición? ¿Las 5 o nada, o cree que se puede hacer algún tipo de cambio o concesión? Efectivamente, en el Parlamento tenemos que llegar a acuerdos. Y si para eso hay que modificar, hay que cambiar, hay que restar las 5 causales que están, hay que hacerlo. Pero no podemos dejar. Para mí, con que se quede el tema de la violación como despenalizado sería realmente un logro. No estamos alcanzando, aquí no es un avance de derechos, no estábamos hablando de los derechos sexuales y reproductivos, en que yo creo que la mujer tiene el derecho de decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. Eso no lo estamos topando, eso todavía seguirá una lucha por mucho tiempo. Lo que estamos es definitivamente dando una posibilidad de no seguir en esta cadena, sobre todo de la pobreza, porque esas son de las madres, sobre todo. Yo siempre voy a luchar por las madres adolescentes, por las madres niñas que están por ahora obligadas, no le está dando ninguna salida a la salud pública. Y si no hubiera sido porque hubo una ministra sensible que permitió realmente que se guarde el sigilo al médico, tendríamos muchas mujeres presas, víctimas, revictimizadas por el tema de violación. Gracias de verdad. Aprecio sobremanera su participación, sobre todo por las complejidades técnicas de hacerlo a distancia y no haber podido estar a Quito. Venir de Quito a Guayaquil, quiero decir. No descarto que hagamos un tercer programa, no la próxima semana, algún rato. Sonia María Crespo, a la inversa.
Ya hemos escuchado que están dispuestos a hacer una concesión. Dice ella, en el Parlamento hay que llegar a acuerdos. ¿Ustedes son irrestrictos en ese sentido? No hay ninguna posibilidad, por ejemplo, que en el caso de las niñas embarazadas sea su madre la que decida. A ver, las cosas en esto no son blanco y negro cuando hablamos de personas en concreto, ¿no? Es claro que personas como Vilma Andrade tienen una agenda, ¿no? Que van de menos a más, que van despenalizando el aborto primero por violación y luego van ampliando porque dice, esto no es una lucha para ahora, sino que seguiremos más adelante. Ellos apuntan a la despenalización total del aborto en el Ecuador. Y eso es contra lo que nos paramos firmes. No es para señalar a las mujeres que han abortado, no es para hacerlo, no es para perseguirlas. De hecho, no queremos que ninguna mujer esté presa. Como decía el doctor Coronel, la ley tiene un carácter disuasivo, ¿no? La ley tiene un carácter formativo, educativo, que le dice a la sociedad, le dice a las familias. Yo quiero hablar de la familia, porque es allí adentro, en la familia, donde se gestan estas conductas violentas contra las mujeres y contra los niños, contra los varoncitos también. Debemos hablar de violación contra todos los que son vulnerables. De eso haremos un programa posterior porque tiene que ver mucho con otro aspecto. Entonces, a tu pregunta, educación. A tu pregunta puntual. No, ya está claro, estamos ustedes no hablando nada por esto. No. Ustedes creen que esto es un caballo de Troya, como dijo Es un César caballo Coronel. de Troya, pero ante la mujer violada, ante la mujer que está sufriendo una violación con un embarazo, la postura siempre va a ser de acogimiento, de perdón. Por lo tanto, ustedes son un absoluto no a despenalizar el aborto por violación. Y ya lo argumentó. De perdón, inclusive eso lo tendrán que ver los abogados, probablemente de un perdón judicial, pero no es una despenalización previa, vayan y aborten, no. Probablemente es un perdón posterior, porque no queremos ver presas a las mujeres. Acaba de introducir una figura que es jurídica, doctor Ramiro García Falcón y Sonia María Crespo, con su intervención. Y atención psicológica. Vamos, adelante, doctor. Bueno, a ver, volveremos a confundir cosas. Si la víctima de una violación perdona al violador, eso es cuestión suya. Acá lo que estamos hablando y lo que estamos debatiendo es si a la víctima de una violación la vamos a procesar penalmente y la vamos a encarcelar si es que decide interrumpir la gestación producto de esa violación. Eso es lo que tenemos que centrarnos. ¿Tiene sentido en procesar y encarcelar a una mujer que decide interrumpir la gestación después de haber sido violada? Acá no estamos hablando de embarazos inesperados, no estamos hablando de errores de cálculo, no. Estamos hablando de acceso sexual forzado, no voluntario. Eso es lo que tenemos que centrarnos. Y vuelvo y repito, yo creo que desde cualquier perspectiva jurídica que lo analicemos, mantener esta tipificación resulta inadecuado. O sea, los gringos, los canadienses, los franceses, los españoles, los alemanes no están locos cuando avanzaron su legislación hacia una despenalización del aborto en diferentes umbrales. Nosotros seguimos manteniendo una legislación que es idéntica a la del África subsahariana. Eso es lo que estamos discutiendo ahorita. Vamos a avanzar en derecho, sí es una... Ok, gracias. Claro y terminante también. Doctor César Coronel Jones, sus conclusiones, pero con alusión al tema que inquirí, ¿qué hacemos con la reforma? Ya que es un debate que está planteado en la Asamblea. Definitivamente esa reforma no cabe que sea aceptada, sería un atentado contra la vida que está protegida constitucionalmente y por instrumentos internacionales. En los países, los gringos, los canadienses, estos que autorizaron el aborto, ya están de regreso. Ahora ya las encuestas lo demuestran, porque ese negocio del aborto, que es un negocio de la muerte, a quienes benefician es a estas instituciones y a estos médicos que se dedican a prostituir la profesión y en lugar de salvar vidas, ayudar a terminar con las vidas, ¿no? Ahora yo le voy a hacer nada más una reflexión ya en el orden práctico. Imagínese usted qué va a ocurrir si se abre la puerta a este supuesto caso de que se admita el aborto por violación. ¿Y en qué momento usted, cuánto tiempo va a tomar demostrar que hubo la violación o no? ¿Cómo se va a hacer eso? Usted hasta que se termina de hacer ese proceso ya
se produjo. Queda eso para la parte 3. Una de las tantas. Terminamos. Les agradezco aquí y en Quito. Entonces se han quedado picados. Yo también. Sí veo que están con ganas de seguir la discusión. Pero hemos aportado nuevos elementos de juicio. Era imposible que esto se agote, pero sí que se enriquezca el debate. Ese es el objetivo y creo que lo hemos cumplido. Hasta aquí entonces las opiniones de los invitados, a quienes agradezco una vez más. La mía ya la expresé en el programa anterior. La resumo y aclaro ahora. Yo no estoy acostumbrado a eludir pronunciarme sobre los temas que convoco. Primero, atacar las causas que llevan a violar a una mujer de cualquier edad y condición para reducir al mínimo y sancionar al máximo este delito. Nunca va a desaparecer. Segundo, generado un embarazo por este hecho, informar adecuadamente a la víctima o sus padres sobre las consecuencias de las opciones que enfrenta y si deciden abortar, no imponerle un segundo castigo tras el primero, que significa la violación. Tercero, el acabar con una vida humana, que de esto estamos hablando, significa dar prioridad a una vida consolidada, como es la de la madre, ante una ingestación. Terrible dilema, dolorosa opción, doble tragedia. Un crimen para que otro crimen no arruine más la vida de una mujer. Y quizá también la de un niño condenado a vivir sin sus padres o rechazado tal vez por uno o varios de ellos. Ahora, fórmense ustedes su propia opinión y enriquezcan el debate para que la Asamblea haga lo que menos daño cause, porque en esto no existe lo mejor y mucho menos existen ganadores. Hasta la próxima semana. Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo.